Nada más comenzar en Lords of the Fallen tendremos 9 clases iniciales, así que he preparado una guía para que elijas la mejor clase dependiendo del tipo de build que busques. Veremos una breve descripción de cada una de ellas con sus principales estadísticas, equipamiento y estilo de combate. Y al final de esta guía os añadiré un par de datos importantes que debéis saber. Recuerda dejar tu comentario indicando cuál de estas clases es la mejor para ti. Y ahora comencemos. Guarda Pluma Negra, la clase centrada en el combate a distancia, con su buen arco y sinceramente en este juego destacan bastante. Además, llevarás desde el comienzo para el combate cuerpo a cuerpo el hacha para ataques rápidos aunque de poco rango, y llevaremos un pequeño escudo. La estadística agilidad es sin duda el que más destaca en esta clase, aunque no está nada mal de fuerza para empezar. Tendremos variedad de flechas que pueden provocar efectos de estado como el veneno, y los disparos a la cabeza podrán causar grandes daños críticos si eres muy hábil con armas a distancia y controlando en todo momento el terreno. Elige esta clase. El acechador exiliado. Los amantes de las dagas y rápidos ataques no dudarán en elegir esta clase de tipo avanzada. Es la clase con más agilidad de todas con 16 puntos, buena entereza y vitalidad. Se considera avanzada ya que es más aconsejable para jugadores veteranos. Llevaremos una dual de dagas para crear combos de múltiples ataques, además de dagas arrojadizas para la media distancia. Pero a esto le añadimos que podremos envenenar nuestras armas para ser más efectivos. Se recomienda que uses rápidos combos pero sin abusar, ya que te expondrás demasiado y con la poca defensa podrás acabar mal, así que hazlo por ráfagas y manteniendo la distancia cada vez que sea necesario. Si te gusta el estilo de bandido, esta es tu clase, Caballero Sagrado. Quizás sea de la clase más típica que podremos encontrar, con espada y escudo como armamento principal, ideal para los jugadores que buscan una buena defensa y rápido contraataques. Su buena armadura aportará un plus defensivo y destaca en las estadísticas de fuerza y entereza, o lo que es lo mismo resistencia, además de una vitalidad considerable. Una clase equilibrada que podría usar cualquier tipo de jugador, ya seas un iniciado en los Souls o un veterano. A pesar de que aparenta llevar mucho peso, podrás realizar movimientos hábiles. Su gran escudo permitirá defenderte incluso contra varios enemigos. Puedes usarlo para realizar buenos parries o bloqueos continuos. Si buscas una build de fuerza básica, pero con buen equilibrio entre defensa y ataque, que destaque en la resistencia en el combate, elige esta clase. Lobo de batalla, equipado con una espada larga, hacha arrojadizas y una armadura ligera. Lleva desde el comienzo sales de fuego para imbuir tu arma. Es la clase más enfocada en la fuerza y con buena resistencia. A cuerpo es quizás la más letal de todas, pero al llevar una espada de gran tamaño, tendrás que controlar bien la velocidad de tus ataques para no verte muy expuesto. En ciertos momentos incluso podrás hacer uso de las hachas arrojadizas, para así mantener la distancia y eliminarlo antes de entablar combate. Otro detalle importante es que podrás ir aprendiendo gritos de guerra para potenciarte durante el combate. Si buscas una build full fuerza, esta es tu clase. Partisano, muy equilibrado y versátil, ideal para combatir en varios estilos, ya que su equipamiento está compuesto por un mangual, escudo, ballesta para el combate a distancia y una armadura media. Estaríamos ante una clase Quality, con 13 de fuerza y 12 de agilidad, además de poseer 12 de entereza y otros 12 de vitalidad. Gracias a sus estadísticas iniciales podrás enfocarte al estilo que más te guste, ya sea buscando armas más pesadas o ligeras. La variedad de su equipamiento te ayudará a enfrentarte a enemigos cuerpo a cuerpo o bien derribarlo a distancia, principalmente contra hechiceros. Y aunque su arma principal no sea de amplio rango, la combinación con su escudo te permitirá acercarte todo lo posible manteniendo una buena defensa en todo momento. Si no buscas full fuerza o destreza al comenzar, sino una build más equilibrada, un todoterreno, esta clase es ideal para ti. El infante, muy similar
al partisano. Se podría decir que estamos ante un quality con algo más de destreza en este caso. Llevaremos una lanza con un buen rango de ataque, un pequeño escudo y jabalina. Otra diferencia frente al partisano es que esta clase busca más velocidad de ataque a costa de una defensa más ligera. También estaríamos ante una clase versátil, que puede adaptarse bien tanto en combate cuerpo a cuerpo como a media distancia lanzando jabalinas, que pese a ser más lenta y con menos cantidad que las flechas o virotes, sí que podrás hacer buen daño. Aunque comience con una lanza, si te centras en la fuerza, podrás hacer uso de las alabardas. Lo bueno de este tipo de quality es que podrás especializarte en diferentes tipos de build dependiendo del tipo de arma que quieras llevar. El predicador, la clase más centrada en el uso de los hechizos radiantes, con 18 de resplandor, aunque poca agilidad y entereza. Se trata de otra clase avanzada. Como arma cuerpo a cuerpo llevaremos un martillo y un escudo ligero, pero donde más destaca es en el uso de la hechicería, por lo que usaremos un catalizador para ello. El combate a media distancia con hechizos de ataque o bien con hechizos potenciadores es fundamental. Apenas tendremos protección física por su ropaje, aunque sí que tendremos un hechizo de curación que nos ayudará desde el comienzo. Será destacable tanto para un solo jugador como si juega con otros amigos. Si adoras la magia, es tu clase. El acólito pírico. Seguimos con los hechizos, pero en este caso con las artes infernales. El fuego será un buen aliado. Llevarás un bastón para el cuerpo a cuerpo, además de tu catalizador, una armadura media y destaca, como es lógico, en la estadística inferno. Apenas con algo de fuerza y agilidad hace que esta clase sea casi full hechicería de ataque, a diferencia del predicador, que sí podrás aprovechar un poco más el combate cuerpo a cuerpo, por lo que tendrás que estar siempre cuidando las distancias y evitar en la medida de lo posible el enfrentamiento directo. Si buscas la destrucción total con hechicería principalmente de fuego, elige esta clase. Condenado, la típica clase para los jugadores más locos, con todas sus estadísticas por igual y comenzando con un maldito cubo de madera. Quizás no te atrevas a escoger esta clase, pero recuerda que es la más fácil de adaptarla a cualquier tipo de build con el tiempo. ¡Atrévete! Cruzado de la oscuridad, la clase que podrás usar desde el comienzo si has comprado la versión deluxe, o en caso contrario podrás desbloquearlo a medida que avanzas. Esta es la clase que más llama la atención principalmente por su estética. Comienza con una gran espada cruzada, una armadura pesada que te beneficiará en tu defensa y un catalizador. El uso de su gran espada a dos manos, aunque de una velocidad algo lenta a veces, podrás ejecutar contundentes ataques con un buen daño o para los parry cuando sean necesarios. Aunque tiene una estadística alta de fuerza, destaca aún más en la entereza, por lo que tendrás una elevada resistencia, como también en la vitalidad, ideal si buscas tener una buena cantidad de salud al comenzar. No es full fuerza, pero es equilibrada en cuanto a defensa y ataque. En resumen, os diré para cada tipo de build cuáles me han parecido mejores por ahora, principalmente para el comienzo. Si buscas una build con fuerza pero con buena resistencia, además de poder defenderte en el cuerpo a cuerpo, el Caballero Sagrado es ideal. En el caso de buscar una build quality y que sea muy versátil para diferentes tipos de combate, escoge al partisano. Si lo tuyo es full fuerza, sin duda el lobo de batalla. Y en el caso de full destreza, elige al acechador. Para combates a distancia no hay mucho que pensar, el guarda es el tuyo. Y en cuanto a la magia, entre los dos para comenzar te recomendaría más el predicador, por sus hechizos del resplandor, además de que podrás hacer buen uso del cuerpo a cuerpo si es necesario. Y otro dato interesante, aunque es cierto que tendremos 9 clases iniciales, más el cruzado de la oscuridad con el deluxe, si te fijas en esta foto del libro de arte donde aparecen las clases que hemos mencionado, hay 3 clases más, por lo que todo apunta que podrán ser desbloqueadas en tu partida. Algo bastante interesante a tener en cuenta. ¿Tú qué opinas? Y bueno gente, hasta aquí esta nueva guía para conocer las diferentes clases y para que tengáis una ayudita a la hora de escoger. Os estaré leyendo en los comentarios como siempre y nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!